Hola, mi nombre es Brenda Daniela Díaz Martínez, estoy en la Universidad CNSI y ahora les traigo la presentación de trastornos de aprendizaje o dificultades de aprendizaje de la materia de psicotecnia. Y bien, ¿qué es un trastorno de aprendizaje? Un trastorno de aprendizaje es aquel problema es aquel problema proce- de procesamiento de la información que le impide a la persona aprender una habilidad y la utilice eficazmente a lo largo del tiempo. Y bueno, el trastorno de aprendizaje comunes les afecta a los niños tanto en la lectura, en el, en la lectura, en la expresión escrita y en las matemáticas o las habilidades no verbales. En la lectura, los trastornos de aprendizaje en la lectura se basan generalmente en la dificultad para percibir una palabra como como una combinación de sonidos distintos. Le puede dificultar al niño la, su comunicación de como una letra o letras respe- representan un sonido y como las combinaciones de letras forman la palabra. E inclusive en el trastorno de aprendizaje en la lectura, bueno, en el niño le puede traer distintos problemas que son leer ritmo típico, entender lo que se lo que se lea, recordar con precisión lo que leen, hacer, hacer inferencias en la lectura y su ortografía. Y esto se le conoce como. Se le puede conocer muchas veces dislexia. Y bueno, la siguiente es expresión escrita. La expresión escrita requiere mucha requiere complejas habilidades visuales, motoras y de procesamiento de la información. Y en el trastorno de aprendizaje, la expresión la expresión escrita puede causar escritura lenta, caligrafía que es difícil de leer, dificultad para volcar los pensamientos en papel, el texto escrito mal organizado o difícil de entender, y problemas en la ortografía, la gramática y la puntuación. Y en las matemáticas, el trastorno de aprendizaje en las matemáticas puede causar problemas en esas habilidades, que son comprender cómo funcionan los números y cómo se relacionan entre sí, calcular problemas matemáticos, memorizar los cálculos básicos que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. El usar los símbolos para las operaciones
ya sea que al momento que están sumando, restando, multiplicando o dividiendo. Comprender los problemas expresados con las palabras y organizar y registrar información mientras se resuelve un problema de matemáticas. Y bueno, y las habilidades no verbales, ya que los niños que con trastornos de aprendizaje en las habilidades no verbales para, para eso desarrollar buenas habilidades básicas de lenguajes y sólidas habilidades de memorización a través de la recepción, de la repetición en forma temprana durante su niñez. Y las dificultades están presentes en las habilidades visuales espaciales, y otras habilidades necesarias en el funcionamiento social o lo académico. Un niño con trastorno de aprendizaje de habilidades no verbales puede tener problemas con las siguientes habilidades: interpretar expresiones faciales, señales no verbales en las interacciones sociales, usar el lenguaje apropiadamente en una situación social, coordinación física, habilidades de motricidad fina, como escribir, atención, planificación y organización, nivel superior de comprensión lectora o expresión escrita que suele aparecer en los últimos años de la escuela primaria. Y bueno, y ahora también les voy a hablar de cuáles, qué causan los trastornos de aprendizaje. Los factores que pueden influir en la progresión de los trastornos de aprendizaje incluyen los siguientes: antecedentes familiares y genética. Los antecedentes familiares de trastornos de aprendizaje aumentan el riesgo de que un niño desarrolle un trastorno de cualquier tipo de aprendizaje. Riesgo prenatales y neonatales. El crecimiento deficiente en el útero, restricción grave del crecimiento intrauterino. La exposición al alcohol o las drogas antes de que el niño nazca. También el nacimiento prematuro y el bajo peso al nacer se ha relacionado con los trastornos del aprendizaje. Y bueno, y también los traumas psicológicos. El trauma psicológico o el abuso de la primera infancia pueden afectar el desarrollo cerebral y aumentar el riesgo de trastornos del aprendizaje. Traumas físicos. Los traumas craneales o las infecciones del sistema nervioso pueden contribuir al desarrollo de los trastornos del aprendizaje. Exposición ambiente. La exposición a altos niveles de toxinas como los que hay en el plomo se ha relacionado con un mayor riesgo de trastornos del aprendizaje. ¿Y cuáles son los signos de los trastornos de aprendizaje? Tu hijo puede tener un trastorno de aprendizaje si no domina las habilidades de la lectura, la ortografía, la escritura o matemáticas en los niveles de edad o los grados específicos o cerca de ellos. Tiene dificultades para entender y seguir las instrucciones que les dan
ya sean sus papás, o sus hermanos mayores, sus tíos, sus abuelos o la escuela. Tiene problemas para recordar lo que alguien le acaba de decir. Carece de coordinación para caminar, practicar deportes, habilidades como sostener un lápiz. Pierde o extravía fácilmente tareas, libros escolares u otros artículos. Tiene dificultad para entender el concepto de tiempo. Se resiste a hacer tareas o actividades que involucran lectura, escritura, matemáticas o no pueden completar las tareas sin una ayuda significativa. Se comporta mal o muestra asociación de hostilidad a reacciones emocionales excesivas en la escuela o al realizar actividades académicas, como hacer tareas o el leer. Y bueno, y las dificultades de aprendizaje de los niños, entre el 9 y el 16% de la población escolar padece algún tipo de trastorno de aprendizaje. El trastorno de aprendizaje se define como una dificultad inesperada y específica persistente para la adquisición de un aprendizaje pese a una instrucción convencional, nivel de inteligencia y oportunidades socioculturales adecuadas. Las dificultades específicas del aprendizaje siempre han existido. Sin embargo, actualmente contamos con hallazgos e investigaciones que han permitido identificar y analizar profundamente cada una. La TEA que se asocia con una de las primeras causas más frecuentes del bajo rendimiento y fracaso escolar entre los niños y los estudiantes. Así pues, hacer una buena prevención y detección nos permite evaluar sobre cómo debemos intervenir para evitar futuros trastornos emocionales. No todos aprendemos ni de la misma manera ni a igual ritmo. Debemos adaptar nuestra forma de educar. Tener en cuenta las necesidades diferentes y dificultades de nuestros hijos. ¿Y cómo sabes si mi hijo tiene problemas de aprendizaje? Los padres deben aprender a conocer las señales que indican los posibles problemas de aprendizaje de su hijo. Dificultad de atender o seguir instrucciones, dificultad para recordar lo que se le acaba de decir. También fracasos académicos como consecuencia. Como consecuencia del poco dominio de destrezas como la lectura, escritura y aritmética. ¿Y cuántos tipos de dificultades de aprendizaje existen? Los más conocidos son la dislexia, la disgrafía, discalculia, discapacidad de memoria y el procedimiento auditivo, el trastorno de déficit de atención, el trastorno del espectro autista, trastorno generalizado del desarrollo y la discapacidad intelectual. ¿Cuáles pueden ser las causas de los problemas de aprendizaje? Los factores genéticos como los cromosomas recesivos, disabilidades específicas en la lectura,
factores pre, peri, peri y postnatales, complicaciones, son las complicaciones que se presentan durante el embarazo. Las madres y padres mayores tienen mayor posibilidad de tener un hijo disléxico. Y las dificultades neurológicas han sido consideradas como causas significativas de las inhabilidades para el aprender de los estudiantes. ¿De qué tipos pueden ser las dificultades de aprendizaje? Bueno, la compulsión o sobreatención. Los niños tienden a mantener su atención en una sola cosa durante mucho tiempo. No atienden, no atienden a otros estímulos que son importantes para el correcto desarrollo de una tarea, ya sea tareas de la casa o tareas escolares. Impulsiva de distractibilidad o baja atención. Los niños centran su atención por un mínimo de tiempo en una cosa y luego pasan rápidamente su atención a otra cosa. Los problemas de aprendizaje en los niños pueden que en un futuro determinar el desarrollo de, de desórdenes de conducta, de su conducta, de personalidad antisocial o depresión ya en una edad adulta. Y bueno, ¿qué áreas académicas pueden afectar? Lenguaje hablado, ¿qué son los atrasos, trastornos o discrepancias en el escuchar y hablar, en el lenguaje escrito, ¿qué son las dificultades para leer, escribir y en la ortografía? La aritmética, dificultad para ejercitar funciones aritméticas o en comprender los conceptos más básicos. El razonamiento, dificultad para organizar e integrar los pensamientos. Habilidades para la organización, dificultad, que es la dificultad para organizar todas las facetas del aprendizaje. Bueno, ¿y cómo corregir las dificultades de aprendizaje de los niños? Primero debemos detectar la verdadera razón de su fracaso escolar para poder intervenir correctamente. Es decir, que puede que el problema del niño es en relación con el entorno escolar, con un compañero y un posible acoso escolar. Por ejemplo, problemas físicos, dolores o problemas sensoriales, auditiva, visual y de ese tipo. Problemas psicológicos como autoestima baja, ansiedad, fobias, etc. Los niños con problemas de aprendizaje comparten algunas características similares entre sí, que es posible distinguir. ¿Qué características tiene un niño con problemas de aprendizaje? Baja autoestima, que, que, que trae el fracaso escolar consigo. Mayormente los niños con una autoestima disminuida. Lentitud en la finalización de los deberes. Sean estas unas actividades planteadas en hora de clase o bien como deberes escolares. La distracción. Muchos niños, al no comprender aquello que explica la docente, se distraen con facilidad
Eso puede ser que de forma solitaria y aislada o bien generando un bullicio en el salón y en complicidad con otros niños. No necesariamente lo tiene que hacer él solo. La escritura y la lectura tienen niveles de lectura mucho más altos que los otros niños de su misma edad. Y muchas veces leen letra por letra. En cuanto a la escritura, tienen una letra muchas veces poco legible. A menudo pueden evitar letras o bien invertir unas por otras. En las matemáticas, en el área de las matemáticas, muchos niños presentan dificultades, aunque sí el niño tiene problemas en el área de matemáticas, no quiere decir que también lo tenga en las otras áreas. Y ahora sí les voy a dar a desde los diferentes tipos de los problemas de aprendizaje. La dislexia se define como dificultad para leer. Cuando los niños están aprendiendo a leer, a escribir en el jardín infantil y en el primer grado, es común que se confundan que se confundan con las letras. Pueden confundir la letra B con la letra D. Y también se pueden confundir con el número 6 y con el número 9. Y que confunden otros tipos de palabras y números. Es importante aclarar que eso no es un problema de visión, sino que el cerebro está invirtiendo o modificando la secuencia de la información que recibe de los ojos. La mayor parte de los niños supera este problema antes de los 7 años aproximadamente. Sin embargo, en el caso de los jóvenes disléxicos, los problemas de lectura prosiguen. La disgrafía. La disgrafía o agrafía se define como la dificultad para escribir como resultado de la dislexia, de una coordinación motora deficiente o de problemas para entender e interpretar el espacio. La forma de manifestarse depende de la causa. Un informe escrito por un adolescente con disgrafía debido a la dislexia tendrá muchas palabras ilegibles o mal escritas por parte de la torpeza motora o una deficiencia de percepción visual y espacial. Solo afecta a la letra, no a la ortografía. La discalculia. Bueno, la discalculia es un problema con los números y cálculos matemáticos. Las matemáticas son un problema para muchos estudiantes, pero la discalculia puede hacer que un adolescente no comprenda incluso los conceptos más básicos de las matemáticas. Y bueno, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. La American Academy of Pediatrics, que su abreviación es AAP, ha publicado recomendaciones sobre las pautas para el diagnóstico y el tratamiento para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Las pautas elaboradas por un panel de expertos en medicina, en salud mental y en educación. Estudian a los médicos de atención primaria y también a los padres para ayudar a comprender mejor cómo reconocer y tratar el TDAH y el trastorno neuroconductual más común de la niñez. Entre el 4% y el 12% de todos los niños en edad escolar tienen TDAH.
Por lo general, el primer paso es diagnosticar la afección. No puede hacerse con éxito hasta que el niño tenga aproximadamente los 6 años de edad. Las pautas de la AAP para el diagnóstico incluyen lo siguiente. Las evaluaciones del TDAH ser iniciadas por el médico clínico de atención primaria. En el caso de los niños que muestran signos de problemas escolares, ya sea de bajo rendimiento académico, relaciones problemáticas con sus profesores, con los miembros de su familia y los padres que vienen siendo sus compañeros de grupo o de la escuela. Y otros problemas del comportamiento. Hacer preguntas a los padres, ya sean directas o mediante un cuestionario previo a la visita acerca de la escuela y los problemas del comportamiento pueden ayudar a alterar los médicos sobre un posible TDAH. Al momento de hacer las preguntas, no específicamente son de que los maestros se quieran meter en la vida de los alumnos, sino para saber cómo está. Al diagnosticar el TDAH, los médicos deben usar los criterios del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM y el -IV, elaborados por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Los síntomas incluyen facilidad de distracción, hiperactividad e impulsividad. Estas pautas requieren que los síntomas del TDAH estén presentes en 2 entornos o más de un niño. Esto afecta de una manera negativa la función académica o social del niño durante al menos 6 meses. La evaluación del TDAH debe incluir información obtenida directamente de los padres o los cuidadores del niño. También de un profesor de la escuela u otro profesional de la escuela. Ya sea los profesores del salón, los directivos, maestros de educación especial o cualquier otro. Acerca de los síntomas básicos del TDAH en diversos entornos, la edad de la aparición, la duración de los síntomas y entre sí. La evaluación de un niño con TDAH también debe incluir una evaluación de afecciones coexistentes, los problemas del aprendizaje y del lenguaje, agresión, problemas de disciplina, depresión o ansiedad. Casi un tercio de los niños que se diagnostican con el TDAH también tienen una afección coexistente. Las pautas del tratamiento incluyen las siguientes recomendaciones. Los médicos clínicos de atención primaria deben establecer un programa de tratamiento que reconozca el TDAH como una afección crónica. Esto implica la necesidad de educar sobre la afección y un sistema de control sostenido para registrar los efectos del tratamiento y los cambios del desarrollo y en el comportamiento. El médico clínico que brinda el tratamiento, los padres y el niño, junto con el personal de la escuela, deben especificar los objetivos adecuados para guiar su manejo. Los objetivos deben
están relacionados con los problemas específicos del niño, como el desempeño escolar, la dificultad para terminar sus tareas y los problemas de interacción con sus compañeros de la escuela. Si, si es apropiado, el médico clínico debe recomendar una terapia conductual o medicamentos estimulantes para mejorar síntomas específicos. En los niños con TDAH, las pautas proporcionadas una reseña de la evidencia científica para recomendar medicamentos y la terapia conductual. Con, con el tratamiento para un niño con TDAH no están cumplidos sus objetivos, los médicos clínicos, deben reevaluar el diagnóstico original, todos los tratamientos apropiados, la adhesión, el plan de tratamiento, las afecciones coexistentes, tales como las discapacidades del aprendizaje y problemas de salud mental. El trastorno del espectro autista, el trastorno generalizado del desarrollo. El autismo es un trastorno con una variedad de síntomas que van de los más leves a los más graves. Las etiquetas como el autismo clásico, el síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo, no especificadas de ninguna de otra manera, son confluentes para los jóvenes con estas afecciones. No tienen muchas características en común, como capacidades sociales deficientes, hipersensibilidad a imágenes y sonidos, dificultades para adaptarse al cambio y otros intereses idiosincrásicos distintivos. La diferencia entre un niño y otro es frecuentemente una cuestión de grado. Como resultado, todos estos diagnósticos son parte del trastorno del espectro autista. El síndrome de Asperger y el autismo ocupan lados opuestos del espectro. De hecho, el síndrome de Asperger a menudo es conocido como autismo leve. Si bien la mayoría de los niños con CA tienen una inteligencia promedio o superior al promedio, 4 de cada 5 niños y niñas autistas demuestran algún grado de discapacidad intelectual. Otra diferencia clave involucra el habla. Los niños con autismo por lo general tienen un retraso en el habla. Por otro lado, con los niños que tienen el síndrome de Asperger, tienden a ser verbalmente precoces, y una vez que comienzan a hablar es como un tique que se rompe. El doctor Hans Asperger, el periodista austriaco que descubrió el trastorno, llamaba a sus pacientes pequeños profesores por sus inclinaciones a dar
cadera. Y por último, la discapacidad intelectual. En los Estados Unidos hay aproximadamente medio millón de adolescentes que tienen discapacidad intelectual según su clasificación. 9 de cada 10 tienen una discapacidad intelectual leve. Uno tiene un nivel de función intelectual o coeficiente intelectual CI de entre 50 y 69, 55 puntos por debajo del promedio. Un CI entre 35 y 49 ubica a una persona en la categoría de discapacidad intelectual moderada de entre 20 y 34. La discapacidad intelectual grave de al menos de 20 en la categoría de discapacidad intelectual profunda. El nivel cognitivo, muchos niños y niñas con la discapacidad intelectual leve funcionan apenas por debajo de sus compañeros que no tienen la discapacidad. Incorporan información, des- destrezas nuevas, pero poco común, más despacio. Los problemas sí tienen, pues, pueden estar relacionados con la memoria, las destrezas para resolver problemas, el pensamiento, lógico, la percepción y el margen de atención. Y bueno, al igual que los padres de otros adolescentes con necesidades especiales, las madres y los padres probablemente están tan preocupados por el desarrollo social de su hijo como lo están por su progreso académico. La adolescencia es una etapa en la que una persona que difiere del resto puede convertirse en objeto de burlas y bullying por parte de sus compañeros. Los jóvenes que tienen una discapacidad intelectual, además de sus limitaciones intelectuales, pueden tener problemas de salud física o mental, que también llaman la atención. Por lo general, son muy conscientes de sentirse distintos de sus pares que no tienen problemas de aprendizaje, son susceptibles a sentimientos de frustración y depresión, lo que es comprensible. Un, un diagnóstico un diagnóstico de discapacidad intelectual se basa en el CI y en otros dos estándares que son las limitaciones significativas de, en dos destrezas esenciales de la vida cotidiana o, o más comunicación, cuidado personal, lectura y escritura, etc. Y la afección debe estar presente antes de los 18 años. Las opciones de tratamiento. Si tu hijo tiene un trastorno de aprendizaje, es probable que el médico o la escuela te recomiende lo siguiente: la ayuda extra, un especialista en lectura, tratamiento un tutor de matemáticas u otro profesional capacitado que pueda enseñarle a tu hijo técnicas para mejorar sus habilidades académicas, organizadas y de estudio. Programas de educación personalizada, ya que las escuelas públicas de los Estados Unidos tienen la obligación de procurar un programa de educación individual para los estudiantes que cumplan con ciertos criterios de un trastorno de aprendizaje
y determina estrategias y servicios para apoyar al aprendizaje del niño en la escuela. Las adaptaciones en el aula pueden incluir más tiempo para completar las tareas o los exámenes, sentarse cerca del maestro para fomentar la atención, usar aplicaciones informáticas que lo apoyen, que apoyen la escritura, incluir menos problemas de matemáticas en tareas o proporcionar audiolibros para complementar la lectura. La terapia que puede beneficiar a algunos alumnos. Es posible que la terapia ocupacional mejore las habilidades motoras de un niño que tiene problemas de escritura. Un terapeuta del habla y el lenguaje que puede ayudar a tratar las habilidades del lenguaje. Los medicamentos, que el medicamento de tu hijo puede recomendar medicamentos. Bueno, más bien el médico de tu hijo puede recomendar medicamentos para tratar la depresión o la ansiedad grave. Los medicamentos para el trastorno de déficit de atención o la hiperactividad, mejorar la capacidad del niño para concentrarse en la escuela. Y la medicina complementaria y alternativa para determinar la efectividad de tratamientos determinativos como cambios en la dieta, uso de vitaminas, el ejercicio para los ojos, neuroretroalimentación y uso de dispositivos tecnológicos. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.